Pedro Infante, la voz y la personalidad que conquistó a México y una de las personalidades más importantes que ha dado México en todos los tiempos, murió el 15 de abril de 1957. Pedro Infante, al momento de morir, tenía solamente 39 años. Se fue muy joven. El gran ídolo de México que enamoró a todo un pueblo en la época de oro del cine mexicano, lo rodean infinidad de mitos. La gran mayoría de esos mitos están relacionados con su muerte. Incluso hay mitos donde se cuestiona si en realidad Pedro Infante está realmente muerto. Así es, incluso algunos de sus fans hoy en día se llegan a cuestionar si en realidad falleció en el accidente de su avión tras haber salido del aeropuerto de Mérida, Yucatán. Y en este video vamos a platicar de todas las leyendas urbanas que giran en torno a Pedro Infante. Va a estar muy bueno este video, quédate hasta el final y suscríbete a Crypto TV para llegar a los 2000 suscriptores. Estas escenas que estás viendo son escenas del último adiós a Pedro Infante en 1957 en la Ciudad de México. Recordemos que el gran cantante murió en un accidente aéreo cuando piloteaba un B-24 Liberator. En el video se ve a un joven Javier Solís despidiendo a su ídolo. Los restos de Pedro Infante descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Las fuentes oficiales nos revelan que Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957 en ese terrible accidente de avión. Hasta aquí, punto final con la vida de la figura pública más influyente de los años 50. ¿O quizá pudiera haber algo más? Pues la verdad, si nos ponemos a investigar, la mayoría de los mitos que giran alrededor de la vida de Pedro Infante giran precisamente alrededor de su muerte. Aunque las autoridades en ese tiempo anunciaron que no había sobreviviente en el avionazo, un sector de sus más arraigados fanáticos de Hueso Colorado clamaban que había muchas irregularidades en el accidente. La irregularidad más importante es que el cuerpo de Pedro Infante quedó completamente calcinado. Esto quiere decir que estaba irreconocible. Ante el alto grado de descomposición, Pedro Infante fue reconocido solamente por las pulseras de oro que usaba y por una placa médica que portaba. Algunos de sus fans clamaban que ese no era el cuerpo de Pedro Infante, pero otros incluso llegaron a pensar que Pedro Infante sí había sobrevivido, pero que su cara había quedado totalmente desfigurada. Así que decidió seguir con su vida en el cobijo del anonimato y lejos de la gente influyente que se fuera a burlar o a señalar su rostro desfigurado. Esta teoría es la teoría más loca, ya que afirma que fue Mario Moreno Cantinflas quien escondió a Pedro Infante en una de sus propiedades, y ya platicaremos de esto más adelante en el video. Otra de las leyendas en torno a la muerte de Pedro Infante es que no murió en el avionazo y que fue secuestrado. Esta teoría afirma que Pedro Infante jamás se subió a la avioneta que más tarde se desplomaría, y esta leyenda la alimentó un supuesto nieto de Pedro Infante, quien dijo que su abuelo fue golpeado y secuestrado y que nunca entró a ese avión. También Emanuel Mijares afirmó en el 2020 que él fue testigo de situaciones que son muy poco sencillas de explicar. Mijares, en una entrevista con Raúl Velasco, dijo que una vez estaba grabando un disco en la casa de Pedro Infante en Mérida y que en esa ocasión pasaron sucesos paranormales muy terroríficos en la casa de Pedro Infante. Te voy a leer lo que dijo Mijares a Raúl Velasco. Se caían cosas, se movían cosas, se cayó un cuadro, una mesa, y en cierta manera nosotros dijimos, es la manera en la que él está diciendo, pues sí estoy de acuerdo con que ese disco salga adelante. Pues en mi opinión, Mijares cree lo que él quiere creer, porque a menudo estas manifestaciones no se hacen presentes para dar vistos buenos o aprobar, sino para tomar. Generalmente es así. Quizá Mijares tenga razón. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios.
Otro de los mitos de Pedro Infante fue la paternidad de decenas de hombres y mujeres que se afirmaban que eran descendientes del actor. Sin embargo, el cantante solamente reconoció a unos cuantos de todos esos que reclamaron, y hasta la fecha varios hombres y mujeres se dicen nietos de Pedro Infante. Otra de las leyendas urbanas que giran en torno a la muerte de Pedro Infante fue que fingió su muerte aquella mañana del 15 de abril de 1957. El hijo predilecto de Guamúchil, Sinaloa, habría fingido su muerte tras haberse acostado con la esposa del expresidente de México, Miguel Alemán. Otros dicen que en efecto fingió su muerte para alejarse de la fama y vivir de manera tranquila en el anonimato. Y esta teoría es la que a mí me gusta más, donde dice que se retiró tranquilamente y en el anonimato. Y la teoría que encuentro más macabra es la que afirma que Pedro Infante sobrevivió con la cara desfigurada y prefirió hacerse pasar por muerto. Otra de las leyendas más interesantes que encontré sobre Pedro Infante es la cual se asegura que Mario Moreno Cantinflas mantuvo oculto a Pedro Infante en su hacienda El Detalle, ubicada en San Luis Potosí, ya que el Mimo de México y Pepe el Toro eran excelentes amigos. Después de haber fingido su muerte, Cantinflas le daría asilo en su propiedad, según esta leyenda. Y este señor que ves aquí, llamado Francisco Gómez, manifestó que Pedro Infante no murió como muchos creen. Este señor Francisco Gómez manifestó que era trabajador en el rancho de Cantinflas y aseguró haber visto a Pedro Infante en el rancho después de su accidente. Según el relato de este señor, que dice que era un ex trabajador del rancho de Cantinflas, él dice que su patrón se encargaba de traerle constantemente a Pedro Infante despensas, cigarros y todo lo que el ídolo necesitara. Esta versión donde Cantinflas ocultó a Pedro Infante me parece una de las más interesantes. La versión oficial de la muerte de Pedro Infante va de la siguiente manera. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante piloteaba un C-87 Liberator Express de fabricación estadounidense, matrícula XAQN, perteneciente a la empresa TAMSA, de la que Pedro Infante era socio, y este modelo de avión se derivaba de un modelo que era un modelo militar, que sin embargo sí se podía utilizar para usos civiles, pero había que hacerle modificaciones. Pero estas modificaciones hacía que el avión volara con muchas dificultades. En pocas palabras, no era un avión 100% para uso civil. Así que poco después de despegar del aeropuerto de Mérida, acompañado por el capitán Víctor Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, y tras apenas alcanzar unos 200 metros de altura, fíjense poquito, 200 metros de altura, el C-87 piloteado por Pedro Infante se desplomó entre las 7:30 y las 8 horas en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el suroeste de México. El avión impactó boca abajo en el patio de una casa, lo que sugirió una pérdida total de control del avión. En el siniestro fallecieron Pedro Infante, Víctor y Marciano, así como varios adolescentes que se encontraban lavando ropa en la vivienda donde cayó la aeronave de Pedro Infante, e Isidro Baltasar Martín Cruz, también de 13 años, que también se hallaba en la casa. La investigación del accidente determinó como causa probable que se debió a un error de maniobra. Esa fue la causa, un error de maniobra consistente en ejecutar 2 virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México, y aparte, según el reporte oficial, estaba volando debajo de las altitudes y estaba volando debajo de la velocidad indicada. Después del accidente y luego de que los pocos restos de su cuerpo pudieron ser rescatados, se le realizó un funeral en Mérida antes de ser trasladado a la Ciudad de México, donde tuvo otro acto funerario llevado a cabo el 17 de abril de 1957. Dicho sepelio en la ciudad se convirtió en un fenómeno mediático por la gran cobertura que se le dio en medios de comunicación y por la enorme cantidad de personas que asistieron. Al concluir sus ceremonias de
despedida fue enterrado dentro del Panteón Jardín, ubicado en la Ciudad de México. Y estas, mis amigos, son las leyendas urbanas más interesantes que encontré sobre Pedro Infante. Y si este video te ha gustado, si te ha parecido interesante, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le gusten estos temas. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video, si Dios así lo permite.